Mm, ay, ok, perfecto. Muy buenas noches a todos los que nos están viendo en vivo y en directo y los que nos van a ver en diferido. Aclaro, las personas que nos van a ver en diferido son personas que puede que en alguno de los días no puedan estar y tengan que ver alguna de las grabaciones, pero son únicamente personas que han adquirido el curso, ¿vale? Las grabaciones las voy a subir a YouTube, pero van a quedar como link oculto. Es decir, quienes van a quedar con la grabación van a ser solamente ustedes. En ese orden de ideas, les agradezco que por favor no compartan el link con nadie. Uno, por respeto a sus compañeros y a la intimidad que vamos a compartir aquí. Y dos, pues porque ustedes lo pagaron. Entonces hay que darle valor también a este intercambio que ustedes y yo hemos hecho, ¿vale? Dinámicas, nos vamos a ver todas las noches, lunes, miércoles, jueves y viernes de 7 a 9 de la noche. El manual está para trabajar, ¿vale? Los que no alcanzaron a imprimirlo, pues pueden resolverlo en una hojita hoy, si ya después lo quieren imprimir y completar, pues buenísimo. Pero, ¿cuál era la intención del ebook? Mitos van a estarse contando de aquí hasta que ya no estén en el planeta. Entonces, el ebook es una guía para que cuando entren a un nuevo mito puedan identificarlo cada vez más rápido, transitar más rápido, pero a través de la construcción del mito emerger de una forma diferente. ¿Vale? Bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina Prieto, soy psicóloga transpersonal, hace 13 años atiendo consulta independiente, he trabajado en empresas de telecomunicaciones, estuve como psicóloga clínica en la Policía Nacional aquí en Colombia. Y bueno, atendiendo consultas individuales, de pareja, familiares, atendiendo grupos. Ustedes ya saben que dictamos talleres con Juan en Corazón Arte y también acompañando empresas en el desarrollo de bienestar y en los programas de salud ocupacional. Ya llevamos 5 años acompañando empresas en sus procesos de crecimiento personal, espiritual, viviendo en el corazón. Bueno, amores. ¿De dónde nació este deseo de el mito o la construcción del mito personal? Nació del taller de alquimia, magia y materialización. ¿Y por qué nació de alquimia, magia y materialización? Porque estamos hablando que el mito es una herramienta narrativa para transformar la realidad. ¿Qué quiere decir narrativa? ¿Qué es lo que compartimos o nos contamos? ¿Vale? Antes de continuar, me gustaría que cada uno se presentara, ya que casi estamos todos, en total somos 7, falta una sola persona. Pero mientras tanto me gustaría que nos fuéramos presentando, cómo me llamo, de dónde soy, qué me llamó la atención de este espacio, porque quise meterme en esta locura de crear un mito personal y qué expectativas tengo. ¿Quién quiere empezar? No todos a la vez. Ok, Ni buenas noches. nadie. Soy Beth Melgar, guatemalteca. Tengo 64 años. Sigo activa como psicóloga clínica aquí en mi país. Eh, Me encanta estar al servicio de las personas y esta teoría de Jung me fascina. Así que por eso es de que me jalo mucho y aquí estoy, de alumna. Gracias, Kat. Ay, Muy amor, no sabía que abierta eras a todo el colega. aprendizaje. Divina. Sí, mi amor. Alegría, amor. Sí, gracias. Gracias a ti. A ti. Honro tu quehacer. Yo también lo honro mucho. Gracias. Bien, amor lindo. ¿Quién más? Dedocráticamente. ¿Quién se lanza? Mi nombre es Juliana Carmona, soy de Medellín, Colombia, tengo 33 años. Eh, Me llamó la atención porque justo estaba pidiendo una cita contigo como psicóloga y me hablas
de este taller, leí la descripción y me identifiqué un poco como con lo que quiero ahora empezar con mi vida. Entonces siento que fue el momento indicado para esto. Súper, amor. Gracias. Acabas de mencionar algo muy importante y es que cuando el alma llama es porque está lista para desarrollar lo que necesita desarrollar y resolver, no después. Y el problema es que solemos hacernos los pendejos y entonces lo terminamos postergando. Y la vida se encarga de sacarlo a la luz cada vez más fuerte, hasta que se vuelve tan insoportable que no podemos dejar de verlo. Entonces, honro el llamado de su alma que acudió a esta cita álmica con todos nosotros. Así que pilas pues a hacer grandes esos ojos, a hacer grandes esos oídos, porque lo que compartamos entre todos hace parte de nuestro propio mito, ¿no? Por eso todos estamos aquí de diferentes profesiones, diferentes países, diferentes edades, acompañándonos. Gracias, Juli. Ari, Edwin, Vale. Elenita, Manuelito. Dale, Ari. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Ariana Morales, soy de México y tengo 42 años. Soy directora de recursos humanos en una clínica médica, pero me dedico también a ser docente, imparto clases sobre psicología positiva y me encanta todo esto, lo que tenga que ver con desarrollo personal y demás. Y pues yo también estoy en mi propio camino y ahorita pues es un proceso de cambio y por eso es que me metí a este curso, porque creo que resoné muchísimo con lo que era la descripción y todo. Así es de que expectativas, la verdad es que no tengo, quiero ver a ver qué pasa. Maravilloso. Gracias, Ari. Amo que podamos estar vacíos para podernos llenar de lo que venga para nosotros ahora. Yo también, yo tampoco sé qué me voy a encontrar, así que yo llena también de vacío con ustedes. Gracias, Ari. Edwin, Buenas noches. Bueno, mi nombre es Edwin Germán Cruz Jiménez, soy de Bogotá, Colombia. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo y pues la verdad sentí el llamado para tomar este curso como para sanar las heridas que uno tiene en su alma. gracias, Edwin. Gracias por regalarte este espacio. A mí el mito me ha ayudado mucho a encontrarme. Y porque me encanta el lenguaje del mito, porque el lenguaje de los mitos o de los cuentos es el lenguaje de los niños. Entonces, con quién vamos a entrar a jugar y con quién vamos a entrar a crear desde nuestra versión más auténtica y genuina es con ese niño interior. Así que aflore todo lo que el niño interior tenga que emerger para que desde lo que él ve en su cosmovisión, nosotros lo podamos ir integrando. Gracias, Edu. Manuelito. Amor, toca que actives el micrófono. Es que me tocó silenciarte ahorita porque estabas hablando. Oh, mi nombre es Manuel González Vázquez. Eh, soy, soy nicaragüense, pero vivo en California. Y tengo 77 años. Y me despierta el interés, los tres niveles que se describen en la introducción al curso. Y yo no soy ningún psicólogo, de nada de cosas. Más bien, mi fuerte es en matemáticas, ciencia un poquito, y, y eso es lo que di clases como por 10 años en mi país, en Nicaragua. Pero en otras palabras, he enseñado y quizás posiblemente tenga que compartir enseñanza, entonces creo que me va a funcionar mucho para ayudar a que otros puedan ser enseñados, ¿verdad? Y
pueda servirles de algo, lo que pueda aprender con todo, ¿no?, el grupo, ¿no?, ¿verdad? Dirigido por Cata, que es una excelente guía. Y eso es lo que yo, pues, después podría decir. Actualmente estoy retirado, pero tenemos siempre que hacer algo, porque el que no está activo, pues se va a morir más pronto, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que está en juego, ¿verdad? Querer Gracias. mejorar y compartir. Muchas gracias. Gracias. A ti, Manuelito. Así como le digo a mis hijos, la vida es para los vivos. Así que vivos, pilas pues. Gracias, Manuelito. Vengan, chicos, es que estoy viendo que hay dos números dobles. El 77 de Manuelito y el 33 de Juli. Ivette, ¿me recuerdas tu edad? Mm. 664. 64. Ujú. Ari, 42, ¿cierto? Edwin, 40, ¿cierto? Listo. Solo falta Elenita. Elenita, Buenas noches. Bueno, mi nombre es Elena Pinzón, tengo 37 años, soy ingeniera en seguridad y salud en el trabajo. Ya llevo con Cata 2 años, muy disfrutados y de mucho aprendizaje. Me llamó mucho la atención esto del mito porque yo dije, bueno, vamos a ver. ¿Con qué nos sorprende Cata? Porque cada vez son más enseñanzas para nosotros mismos crecer personalmente y poder descubrir lo que nosotros inconscientemente no logramos ver. Entonces, me intriga mucho todo este tema y pues dije, bueno, arriesguémonos a ver cuáles son las nuevas sorpresas que nos trae este año, Cata. Y muy bendecida y muy agradecida, Cata, por todo su acompañamiento. a ti, Elenita, qué alegría seguirnos viendo y co-creando juntas. Además que usted ya es una dura vieja. Súper. Sí, Gracias, señorita. amor. Bueno, Angelita, llegaste a buena hora. Nos estamos presentando todos. ¿Te puedes presentar? Tu nombre, expectativas, por qué te sonó entrar en este espacio y cuántos años tienes. Hola Cata, buenas noches a todos. Mi nombre es Ángela Saavedra, tengo 48 años, cumplo este año. Pues sí, me llamó bastante la atención y dije, pues vamos a ver qué se aprende. Y ya, perdón. Gracias, amor. Si se dieron cuenta, estoy acá sacando número y se repite el 7 4 veces. Se repite 4 veces. El 6 se repite 2 veces. El 4 se repite 4 veces y el 3 se repite 4 veces. Bien. Voy a consultar estos números a ver qué nos vienen a traer, ¿vale? En enseñanza. Y el 6 se repite 2 veces, o sea, tenemos números con mucha repetición. Bueno, amores, como les comentaba, el mito, que es el lenguaje de los niños, ya nosotros lo tenemos incorporado. Ustedes dirán, ¿qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando en el colegio nos enseñaron a escribir cuentos? Que un cuento tiene un inicio, un nudo y un desenlace. Y se acuerdan que nos contaron en el colegio que los cuentos tienen personajes, tienen antagonistas, tienen un contexto, y esos protagonistas o esos personajes tienen unos elementos que los acompañan. ¿Sí o no que ya tienen esa información en ustedes? Sí. Sí, Pero el colegio no nos enseñó algo importante. El colegio le quita poder al mito. ¿Por qué? Porque en el colegio nos dicen que son
historias contadas em, por palabra oído, como las leyendas, ¿no? Por tradición oral, pero que solo son de fenómenos sobrenaturales o de hechos mitológicos, como de duendes, hadas, gnomos, hechos fantásticos. Y lo que no se sabe, que sí sabían las culturas indígenas, es que las historias y los mitos alrededor del fuego eran las que estructuraban y le daban orden a una comunidad. Entonces, cuando antiguamente había un conflicto en una dentro de la comunidad indígena, el sabio, el sabedor, se sentaba, ponía el fuego, ordenaba a la comunidad y a través de la historia generaba negociaciones, resoluciones, reconciliaciones. Entonces, el mito no está sujeto únicamente de algo sobrenatural. De hecho, lo que compartimos como humanidad son los mitos. ¿Por qué? Porque tienen los mismos personajes psíquicamente hablando. Entonces, ¿qué van a encontrar en este taller? La idea es que aprendamos el lenguaje del inconsciente. Yo vengo trabajando con el inconsciente desde los 12 años, que llegó mucha información a mi vida y ya de grande fue que dije, bueno, vamos a dejar la pendejada y nos ponemos a ordenar esta información para compartirla, ¿sí? Y dentro de eso, lo que les puedo compartir es que el lenguaje inconsciente, que es el lenguaje simbólico, es todo lo que nos rodea. Colores, información, como los gustos, como las cosas que compartimos con las otras personas, con los personajes que compartimos. Pero además de eso, las personas que están en nuestro entorno también son un hito en desarrollo para nosotros mismos. Pero como nadie nos enseñó la importancia de esto, pues no aprendimos a observar ni a escuchar, ¿vale? Entonces, aquí vamos a desarrollar agudeza auditiva. ¿Bien? Agudeza auditiva, agudeza visual. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo atiendo una consulta y estamos haciendo un ejercicio de donde la persona está integrando conocimiento, donde la persona está haciendo una resolución y casualmente por la ventana le entra un rayo y se le ilumina la cara, ¿qué creen que eso habla del proceso de la persona en el lenguaje simbólico? Que la persona está teniendo un proceso de iluminación para sí misma, de revelación. Bien. Entonces, dentro del proceso terapéutico o en los procesos de acompañamiento que realizo, siempre me estoy fijando del entorno, ¿sí? Por ejemplo, una señora me estaba hablando de un conflicto que tenía su mamá con ella en un tema de rechazo. Y en esas estaba teniendo consulta cuando pasaron dos halcones y se pelearon entre ellos dos. ¿Bien? Pájaros están volando. O sea que el ¿Qué vas a conflicto ver? viene porque la visión de cada una es diferente. Ahí hay un conflicto. ¿Bien? Entonces, es esa agudeza visual y auditiva que es importante que desarrollemos, ¿cierto? Em, el inconsciente no comprende racionalmente, ni comprende ni utiliza una lógica lineal. Él se comunica, se expresa, pero también comprende por medio de imágenes. Por eso es que en el taller de alquimia, magia, materialización les enseño que en el mapa de sueños que deben poner imágenes de todo, de lo que quieren. ¿Se acuerdan que yo los molesto que si van a
a ponerse una meta de bajar de peso y tienen el cabello oscuro, ¿cierto? No van a poner una rubia, porque ¿qué va a decir el inconsciente? Primero píntese el pelo. ¿Ven? Porque el inconsciente no comprende racionalmente, ¿vale? El inconsciente entiende por imagen. Y entonces, la psique, que es como el lenguaje de su inconsciente, lo que hace es, antes de pensar, antes de que pongamos en palabras, lo primero que nos llega es un recuerdo, lo primero que nos llega es una imagen, incluso en los vacíos mentales que tenemos. ¿Ustedes se han dado cuenta que en los ejercicios que les hago siempre los llevo al cuerpo, luego a la emoción y después al recuerdo? ¿Por qué? Porque en el recuerdo donde está la imagen, ahí está toda la información inconsciente. Entonces, realmente durante estos 13 años he descubierto que la forma no es la única, pero una de las formas más efectivas para llegar a generar ruptura de estructuras o instalar un tipo de pensamiento semilla o un pensamiento espiral es a través del cambio de imágenes dentro del cerebro. Bien, una persona, por ejemplo, esta mañana una chica estaba llorando porque se veía sola llorando en su cuarto, esperando a que alguien viniera a ayudarla. Y le pregunto, ¿tú te paraste en algún momento a pedir ayuda? Me dijo, no, yo siempre espero que la ayuda llegue. ¿Ok? Entonces, ¿qué hicimos? Cambiar la imagen. Fuimos con su yo del futuro, fuimos a buscar a ese pedacito de ella, la levantamos, la sacamos del cuarto y la sacamos a que pidiera ayuda. Tenía un dolor en sus rodillas que la tenía paralizada. Cuando hicimos ese cambio, adivinen qué pasó con el dolor en las rodillas. Desapareció. Por supuesto, porque ahí tenía que moverse a tomar la decisión. Entonces, cuando queramos hacer un cambio, lo primero que tenemos que empezar a observar es qué imagen tenemos de la situación o de nosotros mismos. Entonces les voy a invitar a que en 5 minutos, por favor, donde tomaron apuntes o si tienen su ebook, escriban con el mayor nivel de detalle la imagen que tienen de ustedes mismos y de su vida en este momento. Por favor, a escribir. Vinieron a hacer trabajo. ¿Qué imagen tengo de mí y cómo percibo mi vida en este momento? Y si mientras van escribiendo les van llegando imágenes, anótenlas. No sé, qué les llegó, que el agua se movía y yo me veo cabalgando. Lo que sea que les llegue imágenes, por favor, escríbanlas.
¿Listo? Bien. Ahora, la segunda forma por donde el inconsciente comprende es a través de los símbolos, pero aquí hay como una zancadilla, y es que los símbolos están cargados también de significado. ¿Qué quiere decir eso? Un símbolo, por ejemplo, en el mito del mito de Arturo. ¿Han escuchado el mito de Arturo? ¿De la espada de Arturo? ¿Se acuerdan que Arturo tiene, la espada está puesta en una piedra y Arturo es entrenado y cuidado por Merlín, quien lo adopta y Arturo no sabe que es noble, ¿bien? O sea, de la realeza. Mm, Resulta y pasa que el símbolo que hay ahí es la piedra, ¿no? Como los obstáculos en la vida, las dificultades. Y la espada representa el pensamiento. Entonces, está un elemento muy importante que acompaña a Arturo, que es Merlín, que es el mago, que no es más que un reflejo de Arturo en su versión dentro de los arquetipos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que Arturo, dentro de su ser que va a ser rey, ¿bien? También tiene un mago que lo acompañe, un viejo, un sabedor, ¿bien? Y Arturo dice, yo voy a sacar la espada y voy a hacer de este reino un reino justo. Cuando él nombra el propósito, lo que quiere por medio de su palabra, va y se dirige a sacar a Excalibur y lo logra. Bien, ¿qué lo hace diferente a los otros? Pues que ninguno habló ni dio el propósito de lo que quería en un estado de nobleza. ¿Vamos viendo la cantidad de símbolos y de significados? Si alguien no va entendiendo, me dice, Cata, esto está en chino para mí, y me preguntan y paramos y lo hacemos, ¿vale? Porque yo sé que esto es un lenguaje nuevo. Entonces resulta y pasa que la versión de ustedes que va a crear algo que se llama el mito fundacional en este camino de iniciación en el que están es la versión más luminosa de ustedes. Por eso estamos instalando esta nueva información de lenguaje, de comprensiones, para que en el tercer día el mito que construyamos lo construyamos desde nuestra versión más luminosa. ¿Bien? Porque es un mito fundacional. ¿Vale? Entonces vayamos pensando qué queremos lograr en nuestras vidas en este momento para que desde nuestra versión más luminosa, ¿cierto? Que es la más auténtica, lo cree. Entonces, el símbolo puede ser, por ejemplo, como les decía en la espada de Arturo, el símbolo puede ser la piedra y puede ser la espada. Pero el significado está sujeto de cada persona. ¿Y de qué depende? Del momento en que la persona está viviendo su vida y también de lo que para ella represente cada elemento. Por ejemplo, hay personas que se sueñan con agua. El agua puede representar las emociones, puede representar la fluidez, puede reflejar el inconsciente, puede reflejar muchas cosas. Pero ¿dónde uno puede empezar a identificar qué representa el agua? En lo que la persona va narrando. Bien. Entonces, por eso, un tip brujístico es que tengan una libreta al lado de su camita, por si tienen sueños, los puedan escribir. Porque cuando dormimos, el inconsciente, como no hay una razón, no hay nada lógico ni racional, pues puede expresarse de manera libre. Entonces,
Vamos a identificar cuáles son aquellos símbolos que más se repiten en su descripción anterior. Si hay un animal que se les presenta muchas veces, si hay un personaje que se repite, ¿sí? Y además del símbolo, vamos a sacar qué significa eso para mí. Entonces, por ejemplo, em, el día que mi abuelito falleció, justo se perdió mi perra, Blanca, y salí a buscarla. Y en esas dos halcones aparecieron de la nada y botaron una pluma. Cuando llego a la casa, encuentro una polilla gigante negra, café, peludita divina, esperándolo. Y Juan dice, mi amor, ¿será que alguien viene a despedirse? Entonces yo le dije, no sé, vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, ahí ya hay tres símbolos. La perra blanca que se me pierde, que es la lobo, ¿cierto? Los dos halcones que sueltan la pluma y la polilla. Acto seguido, mi abuelo muere a las pocas horas, ¿vale? El día que fui a sembrar su árbol, en honor a él, adivinen qué apareció. Apareció la misma polilla, con los mismos colores. Cuando mi abuela se enfermó de su rodilla, apareció la misma polilla, pero sin un ala. ¿Vamos viendo? Entonces, ahí hay un lenguaje ya simbólico de conexión con quién, con el inconsciente y lo que me relaciona con mi abuela. ¿Vale? Entonces, de lo que acabaron de escribir, identifiquen qué símbolos las han acompañado en estas descripciones. ¿Qué palabras, qué imágenes, qué ideas? Por ejemplo, Lenita, una vez que se te estuvo presentando la mirla, ¿te acuerdas cuando me escribiste lo de la mirla? La mirla, que es la que anuncia misterios y cosas nuevas en la vida. No, esto está súper. Yo aquí estoy que escribo todo lo que me ha pasado porque, digamos, a mí lo que más se me ha presentado son aves. Entonces, digamos, la Mirla, ella es mi compañera porque todos los días yo me encuentro con ella, yo la saludo cuando me voy, en la tarde vuelve y como que vuelve y me recibe. Ujú. Y por ejemplo, algo curioso, y pues yo también, digamos, en la observación he sido más, he estado muy consciente, y es que, por ejemplo, hace más o menos ya va a ser un mes, se me saqué a oír a hacer chichi y se me presentó un chulo así de frente. Y yo dije, ve, bueno, esperemos a ver qué pasa. En la noche me llamó mi hermana que había fallecido el suegro. Y yo, ay, Jesús, me acordé del chilo que vi en la mañana. Entonces yo dije, ah, bueno, él me viene a mostrar la muerte. Pasó esa semana, digamos, pasaron 15 días y salía para el trabajo y volví a ver otro chulo, pero estaba ya más escondido y yo ve, pues yo lo saludé y le dije, ¿qué será lo que me viene a enseñar hoy? Voy a esperar. Y en esa semana fue que empecé a tener muchos conflictos con Edwin. Entonces yo siento que puede ser que el chulo me viene a mostrar cosas que van a morir, no solamente las personas, sino situaciones que pasan. Entonces yo le decía a él, le decía, hace como un mes más o menos, encontramos una palomita, de esas que le dicen abuelitas, una bebé. Entonces casi le atropella un carro. Yo le dije a él, le dije, ay, mire, casi le atropella un carro, recójala porque me da pesar que tal las piche.
Entonces no la trajimos, duró con nosotros más o menos 15 días. Y él era como el que la cuidaba, estaba pendiente, yo le daba comida en la mañana, la enseñamos a comer, en la noche o cuando él llegaba le daba comida y esas cosas. Y duró los 15 días exactos y se nos murió. Entonces ahí yo comprendí, o sea, ahorita analizando, de que pues, bueno, estamos hablando, yo estoy aquí analizando que todo es muerte, y le decía, ¿será que es que estamos, viene a mostrarnos estas aves como la muerte de las cosas que nosotros no estamos haciendo bien y que ya tenemos que sacar eso de raíz, porque también de pronto nos hace falta el cuidado? Que yo después cuando llegué, él me llamó, me dijo, amor, imagínese que Fresita le pusimos a la palomita, Fresita como que se va a morir, no sé qué, pero yo sí la había visto a ella como soncita, yo le dije a él, le dije, yo veo a Fresita como soncita, quién sabe qué le pasa, hay que prestarle atención. Yo solo lo observé y se lo dije a él, pues le dejé como esa tarea a él y me desentendí yo del tema, no le puse cuidado. Cuando él me llamó, me dijo, mire que la Fresita está muy malita, yo creo que se va a morir, entonces se puso a llorar. Y yo le dije, no, pues tranquilo, sí, yo creo que ya se va a morir porque ya viene una semana así como soncita, no sé qué, pero pues no se preocupe, miramos cómo hacemos, esperemos que llegue a la casa a ver qué podemos hacer para salvarla. Pues cuando yo llegué ya se había muerto. Entonces yo sentí culpa, Edwin sintió culpa porque no tuvimos el cuidado que teníamos que tener con la palomita, porque era una bebé. Yo después le decía a Edwin, le dije, mi amor, es que ¿saben dónde fallamos? Yo le daba en la mañana pues una jeringa como de 5, la avena. Edwin llegaba y le daba más, pues la palomita se fue atorando porque es mucha comida para un bebé. Entonces yo le dije, ahí es donde estuvo la falla, no estuvimos como, no hubo buena comunicación, no estuvimos pendientes de como de las necesidades de la palomita, sino solo era darle de comer, estar pendiente que no sintiera frío, cambiarle pues el periódico y todas esas cosas. Cuando se murió yo dije, no, pues algún aprendizaje nos viene a traer. Y hoy entiendo cuál es el aprendizaje. Maravilloso, qué gran ejemplo. Gracias, Elenita. Sí, Súper. señora. Bien, ¿hay otros símbolos ahí para que identifiques de lo que está dentro de tu sistema familiar y de lo que se está repitiendo ahora en el sistema familiar de ustedes dos? ¿Qué es un símbolo ahí? Recuerden que los símbolos no necesariamente tienen que ser únicamente que el arco iris, que el agua, que la espada, sino también comportamientos repetitivos, conflictos, situaciones que vienen a traer algún aprendizaje. Bien, en ese orden de ideas, para no seguir echándole más mente, vamos a pasar a al siguiente apartado que son los sueños. Entonces, los sueños ya sabemos que es como la forma en la que se libera la psique para que a través de esto no neguemos o no se reprima más de la información que tenemos en la conciencia reprimida. Entonces, por ejemplo, tuvimos una discusión con un jefe. En la noche nos soñamos diciéndole al jefe todo lo que no le pudimos decir despiertos. ¿Les ha pasado? ¿O les ha pasado que llegan a la casa y se ponen a hablar frente al espejo? Es que yo le había dicho tal cosa, bla, 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 bla. Bueno, pues esa es información que está reprimida. Entonces, cuando dormimos y tenemos sueños, sale esa información inconsciente. ¿Mm? No sé qué día tuve otro consultante que me dijo, Cata, ya no sé qué más hacer, me siento agotado y me soñé quitándome la vida, ¿no? Entonces le pregunté, bueno, ¿a qué aspecto de ti inconscientemente has querido darle muerte que no has podido? Y entonces, con esa sola pregunta, hizo el clic y dijo, "Ah, yo pensé que debía quitarme la vida, pero ahora que me dices que qué aspecto inconsciente de mí estoy buscando darle muerte que no he podido, pues no le he podido dar muerte a la rigidez. Bien, entonces al nombrarlo, ya identificó una información reprimida que también estaba anticipando un proceso interno. Entonces también los sueños
anticipan procesos internos. ¿Por qué? Porque el inconsciente no tiene un filtro racional que suprima esa información como mecanismo de defensa, ¿vale? Así que vamos a escribir ahora qué sueños he tenido en esta última semana. Sí, me acuerdo. ¿Qué elementos? Una situación no resuelta, un conflicto con una expareja. Bien. ¿Alguien que nos quiera compartir un sueño curioso que haya tenido? Yo, Dale, Juli. yo, justamente, mi abuelito murió hace 10 días Ujú. y murió el 16 de febrero. Y yo el 11 soñé que él moría el 16 de febrero. O sea, no como que él moría, sino como que, ay, se murió el abuelito, y miramos y era el 16 de febrero. Justamente ese día, o sea, antes de yo soñarlo, estaba con mi mamá y nos llamaron, ay, el abuelito se puso muy mal, vengan como para despedirse de él. Entonces él vivía conmigo, pues yo vivo todavía con mis papás acá en Colombia y mi novio vive en Estados Unidos, entonces yo acá en Colombia estaba viviendo con mis abuelitos. Entonces llego acá y mi mamá y yo como que, "Ay, vamos rápido", y las dos miramos el celular, pues la hora, el reloj, 2:16. Entonces como que ese símbolo se repitió mucho en mí, justamente cuando estabas diciendo los símbolos, yo apunté números porque normalmente miro mucho los números como repetitivos, o sea, 44, 444, 4, así, todo como... Y entonces lo puse, y ahora que estamos hablando de los sueños, entonces me pareció muy, pues, loco, muy soñar números. Ujú. Entonces Date fue un cuenta, sueño bastante revelador. date cuenta que por numerología la suma de 2 16 da 9. Ahí está el cierre de ciclo con el abuelo, Ok, ¿sí? Ahora, el abuelo representa la fuerza paterna. Y los abuelos, ¿es abuelo paterno o materno? no materno, materno. Materno. Los abuelos son los que nos dan la fuerza espiritual. ¿Bien? Ok, Entonces, vamos a revisar qué fuerza espiritual el abuelo como sabedor, que fue también donde creciste, viene a otorgarte a través de este proceso de anticipación que tuviste. Porque si lo soñaste previo, muy seguramente te dio la posibilidad de disfrutártelo estos últimos días y darle lo mejor que pudiste darle, ¿sí? Entonces es ahí verdad. ya hay un pulso. Por ejemplo, mi abuelo murió un día antes del cumpleaños de mi hijo menor. Y Ok. el día del cumpleaños de mi Mi hijo, otro abuelo, ujú. mi otro abuelo murió 6 días antes de mi cumpleaños. Entonces, por ejemplo, el día del cumpleaños de mi hijo, enterramos al abuelo, ¿no? Sí, Y em, cuando mi hijo se enteró, me dijo, mamá, yo creo que soy tan importante para el abuelo que el abuelo quería que recordara algo de él para este día. Y justo él estaba cumpliendo ahí 8 años. Estaba dejando atrás qué su primer lindo. septenio. ¿Sí me hago entender? O sea, estas cosas no pasan al azar, ¿bien? No pasan al azar. Ok. Eso es el lenguaje simbólico. ¿Me hago entender con el lenguaje simbólico?
Lo que pasa es que no nos han Sí. enseñado a observarlo, ¿no? Como también hay personas que lo observan todo el tiempo y se obsesionan, ¿no? Que ya eso es un extremo. Hay que saberlo danzar en la vida para no generar otro tipo de compulsiones, obsesiones. Pero, ¿qué es importante? Bueno, cuando una cosa de estas ocurra, preguntarme qué tiene que ver conmigo, qué viene a mostrarme ahora, qué me va a traer de regalo, qué viene a traerme de aprendizaje, ¿no? Entonces, en este caso, Juli, no hay nada más nutritivo para un sistema familiar que un muerto, porque a través de la muerte es que se atesora la vida, por ejemplo, ¿sí? Entonces, importante que tengamos ahí los símbolos. Ahora, las fantasías son situaciones muy profundas, llámese que las anhelamos o que estamos paralizados y que no hemos podido enfrentar y que finalmente nuestro consciente no permite que expresemos a completud, digámoslo así. Las fantasías nos permiten dejar ver como ese pantano, digámoslo así. Eso, ¿ustedes conocen la metáfora de la flor de loto? La flor de loto crece en los pantanos y el pantano tiene todas las propiedades para que el loto salga del pantano y pueda oler a lo que huele una loto, ¿no? Entonces, usando esa misma metáfora, la fantasía es ese material bruto que hay de cosas no resueltas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vez un niño, el hijo de una amiga, me contó que siempre que sentía miedo se imaginaba cómo Godzilla venía y lo atacaba. Entonces fue como, parce, hablo de Godzilla y no de Donkey Kong, ¿no? Entonces fue conversar con la mamá para ver qué era lo que estaba pasando para que el niño la estuviese percibiendo como Godzilla, a ella o alguna otra figura femenina. Porque Godzilla es mujer, ¿no? En teoría. Dentro de la representación animal cineasta, es una mujer que defiende sus crías, sus huevos, ¿no? Entonces, ahí ya en el mundo simbólico del niño, hay algo que ese niño estaba percibiendo en la mamá demasiado fuerte o de una figura femenina de autoridad muy fuerte, protectora, de la cual se sentía atacada. Entonces, eso abrió espacio para ella y para revisar alguna situación con alguna profesora. Y uno dice, pero ¿cómo sacas toda esa información de un niño diciendo que Godzilla está? Porque en la medida en que uno va Ujú. practicando y va cogiendo el lenguaje simbólico, ya va a ir haciendo referencia. Obviamente, la idea es no poner información de uno en información de nadie, sino preguntarle a cada persona qué va representando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso a Juliana se le presentan símbolos como los números. Pues, ¿cuál es la tarea, Juliana? Investigar qué es ese número que se le presenta, por ejemplo, ¿sí? Y justo cuando se le presentó el número, tener conciencia de qué estaba pensando, qué estaba sintiendo en ese momento. Elena, miren todo el análisis que para Elena ya ha ido representando estas aves con las que ha venido trabajando, y así sucesivamente. Así que vamos a escribir una fantasía que hayan tenido, la que ustedes puedan recordar o reconocer. Y con esta nos vamos a un descansito de 10 minutos. Una fantasía, por ejemplo, ay, no sé, yo siempre me imagino bajándome una camioneta cuadrada así gigante con unos tacones rojos, un pantalón negro y toda blin blin. Y entonces cuando yo me pregunto en mi fantasía, para mí, ¿qué representa ese blin blin? Para mí representa empoderamiento. Entonces, cuando yo tengo esa fantasía, ya sé que hay algo que estoy viviendo que necesita de mi empoderamiento. Ok. ¿Sí me hago Pero entender? no es como, o sea, digamos, como una fantasía que quisiera vivir o es una fantasía que uno tiene. O sea, por ejemplo, no sé.
no como me veo, sino como, así no sé cómo explicarlo. Por Por ejemplo, ejemplo, yo en ese momento quiero irme a vivir a Estados Unidos con mi novio. Entonces, o sea, esta es como mi fantasía. O bien, como, entonces en esa fantasía, ahí ya encontraste el anhelo, perdóname, el querer. ujú, Quiero irme a vivir a Estados Unidos con mi novio. ¿Qué anhelas con irte a vivir con tu novio a Estados Unidos? ok, como formar una familia, estar, Bien, ahora ok. desde la fantasía ya puedo ver algo que estoy deseando que no me he podido dar. Bien, para que el inconsciente entienda hacia dónde te diriges, la forma ahora es en la medida en que te disfrutes la familia que tienes con papá y mamá al máximo y vayas captando para ti lo que es ser familia para ti, allá en el inconsciente le estás diciendo, esto es lo que yo quiero, hacia esto es donde yo me dirijo. Entonces, la fantasía permite saber cuál es el anhelo profundo, ¿cierto? Por ejemplo, también hay fantasías de destrucción, ¿sí? Entonces, ahí, antes de que una persona haga una fantasía realidad, que es lo que hace un psicópata, es preguntarle qué es en tu vida lo que no has podido destruir o a quién quieres destruir. Y ¡pum! Llega el recuerdo de siendo maltratado de niño. ¿Bien? O por ejemplo, es que me acabo de acordar, mi hijo chiquito me dice, mamá, yo no me quiero casar, quiero tener 20 perros y voy a estudiar astronauta porque quiero ir a explorar diferentes planetas y conocer varias especies de extraterrestres. Voy a ser un biólogo, porque dice que es biólogo, voy a ser un biólogo espacial, ¿no? Entonces, en su fantasía hay todo un deseo de tocar y ustedes lo ven con los animalitos y a todos los animalitos los toca, ¿no? Y que las abejitas va y les pone azúcar con agua. Y entonces hay un deseo de exploración en él por la naturaleza. Bien, me ha tocado a mí como mamá a acompañarlo a que cuide la naturaleza, a que la explore con respeto, ¿sí? A que aprenda a respetar también los límites de la naturaleza, ¿vale? Entonces, ese tipo de fantasías nos dejan ver, por ejemplo, tuve un consultante que la fantasía que tenía en el trabajo era todas las formas habidas y por haber de destrucción en Bogotá. Terremotos, incendios, catástrofes, ¿no? Y lo que él buscaba con esa fantasía era preguntarse cómo iba a resolver cada situación. Qué agotador, ¿no? Y cuando empezamos a revisar, es que tenía un miedo y era el miedo a la muerte. Entonces, lo que él estaba proyectando en estas fantasías era la necesidad de controlar cualquier situación para garantizar mantenerse vivo. Impresionante cómo opera la mente, ¿no? Bien, amores míos, vamos a parar ahí. Vamos a tomar un descanso de 10 minuticos, estírense y ya volvemos. Bien, y finalmente, el otro lenguaje con el que el inconsciente se comunica se llaman las narrativas míticas, que son sucesos o frases que describen o son descritos a través de un relato. Entonces, por ejemplo, la historia o el mito de Charles Dickens. Entonces, un niño abandonado y rechazado que descubre su poder a través del amor a los chocolates y son chocolates que vienen a partir de
despertar deseos, sensaciones, y a partir de ahí crea una fábrica. Ay, ¿sí, Charlie Dickens? No, perdón, me confundí. ¿Sí? No, Charlie y la fábrica de chocolates. Ahora sí. En la fábrica. Ajá. Entonces, Charlie y la fábrica de chocolates es la historia de un niño que tiene una narrativa mítica, ¿no? Es un relato. Y es un relato de un niño abandonado que tiene un don para los sabores, para los dulces, y a partir de ahí crea una fábrica con sabores especiales que se encargan de despertar las percepciones de las personas. Y eso lo vive gracias a su inocencia del poder oculto en su niño interior, por ejemplo. Entonces, dentro de las narrativas míticas vamos a escribir qué frases nos repetimos constantemente. Por ejemplo, es que siempre me toca luchar todo y hacer las cosas solas. Es que soy la adulta de la relación entre mi mamá y yo. Siempre cuando logro algo, pasa algo y lo pierdo todo. Vamos a escribir frases. Háganle. ¿Qué frases repito constantemente? Katica, Dime, linda. mira, en mi caso, pues siempre repito como si todo lo hiciera sola y eso es mentira. O como cuando algo pasa, siento como, ay, me van a matar y siempre repito esa palabra Eso, amor. y exagero, ¿eh? Súper amor. Escribe eso. Y cuando exagero, qué elementos uso para exagerar? ¿No? Entonces, por ejemplo, hay gente que usa disminutivos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, dice, vamos a mi casita. Entonces ya sabemos que cómo está la percepción de merecimiento de esa persona, chiquita, ¿no? El carrito, la casita, la personita, porque su percepción está chiquita. Bien, si estamos hablando de una exageración, es porque todo lo estamos viendo magnificado. ¿Qué es eso que veo magnificado? Para que lo escribas. Súper amor, gracias por compartirlo. ¿Alguien más identificó frases que repiten? ¿Nadie? Manuelito, tienes la mano levantada, está silenciado, lindo. Sí, yo siempre repito, es mucha frecuencia, me voy para Alemania. Ok. ¿Y para ti qué significa me voy para Alemania, Manuelito? Bueno, solo que quería ir y estar allá por lo menos un año para hablar alemán. ¿Te llama Alemania? Y te llama el alemán. ¿Y qué es lo que más te gusta de Alemania, Manuelito? Bueno, me gustan las ferias, por ejemplo, hay ferias de juguetes, Ujú. ¿ya? Porque la imagen que tengo yo de esa nación es que primero sus cosas son de alta calidad. Ok. Ese es una de ellas. Segundo, de que hay mucha investigación en el campo científico Ujú. y los mejores físicos, matemáticos han nacido allí, aunque ellos son judíos, pero han nacido allí y han ayudado mucho a esa nación y a Manuel, la humanidad. una pregunta, ¿y ese es Sí, un deseo para otra vida, para esta vida, o vienes de ahí?
Lo primero que te llega. Bueno, es algo que yo he querido hacer. Yeah. Bien. Si Bueno, vas, y si vas a Alemania, ¿qué esperas lograr para ti en Alemania? Además de aprender alemán. bueno, si yo lo hago, sí, sí, bueno, haciéndolo, podré tener acceso a muchos libros que solo están escritos en alemán. También tengo eso lo aprendí después, y es que ellos están relacionados con los arturianos. Ujú. ¿Ya? Y actualmente tengo un libro que se llama una- que se llama Kelch der Wahrheit. Eso significa The Goblet of the Truth. O sea, en español sería la copa de la verdad. ¿Y tú sabes quién es el principal arturiano en la historia? Bueno, yo solo he escuchado únicamente del rey Arturo. Y Merlín. Ah, Merlín. Ujú. ¿Y de qué Es rayos la son? ¿Y de qué de- rayos son, Miguelito? ¿Perdón? Manuelito. ¿Y de qué rayos son, Manuelito? ¿De qué radio? Rayo, rayo, ¿de qué color son? Oh, no lo sé. Azul. Ah, bueno. Ahorita se me viene a la mente azul, pero no lo dije. ¿Y quiénes trabajan en ese rayo? Los magos. Oh, no sabía. Entonces vamos a estudiar el mito de Merlín y el mito del rey Arturo. ¿Está ¿Listo? bien? Para Sí. que lo investigues. ¿Cómo no? Gracias. A ti, amor. A ti. Bien. Bien. En la siguiente página del ebook les hago la propuesta de que identifiquemos esas historias que se repiten en nuestras vidas. Esta primera invitación es, ¿cuál es el mito familiar que siempre he escuchado? Entonces, por ejemplo, atendí el caso de una consultante que el mito familiar que tenían las mujeres en su sistema es que los hombres abandonaban. ¿Por qué? Porque la bisabuela enviudó joven, entonces la abuela dijo, no, los hombres abandonan. Su hija, o sea, la abuela, se casa, pero se separa. Su hija, o sea, la nieta, se vuelve madre soltera, no alcanza ni a casarse. Y la bisnieta ya no le queda fácil entablar ninguna relación porque los hombres abandonan. Entonces, el mito familiar nos da un lugar en el sistema familiar cuando lo estamos cumpliendo. Bien, entonces, por ejemplo, mm, atendí una consultante que tenía en su linaje femenino el mito del rechazo a las mujeres. Entonces, las mujeres eran rechazadas y para poderse empoderar tenían que ver a los hombres como un cero a la izquierda incapaces o siendo infieles. ¿M? Entonces, el lugar que ocupaba la infidelidad en el sistema familiar, que era el mito que se contaba, era que los hombres ocupaban su lugar dentro del sistema familiar solo si eran infieles. ¿Vamos viendo? Y las mujeres, al ser rechazadas porque se sentían no elegidas, eso era lo que mantenía su lugar dentro del sistema para reafirmarse como mujeres del sistema. Por lo tanto, el hombre fiel y la mujer empoderada
eran los exiliados del sistema familiar, porque no tenían el mismo mito fundacional. ¿Vamos viendo? Y esto pasa de muchas formas, con el alcohol, con las infidelidades, con las peleas, con los rechazos, con las viudeces, con las solterías, con los abortos. Entonces vamos viendo primero cuál es el mito, cuál es la historia que yo he escuchado de los hombres y de las mujeres del sistema familiar. ¿Cuál es tu propio mito? ¿No? Entonces, por ejemplo, ay, no, mi mito es que fui la hija mayor de tres hermanas y me asignaron responsabilidades que no me correspondían, ¿cierto? Y dentro de eso, sí, desarrollé fuerza, valor, no sé qué vainas para tal cosa. Esto es real. Este ejemplo que les di en el ebook fue mío. El de la niña que fue mayor de 3 años. Ese sí es mío. Bien, y justo por estos días, una de mis mejores amigas de la universidad regresó de Egipto y adivinen qué me trajo, un anillo de Cleopatra. Entonces, ¿cómo opera el inconsciente? A través de estos objetos. Entonces, cuando me llega el anillo de Cleopatra, adivinen qué mito o qué historia tengo que ponerme a estudiar. Cleopatra. Y es la misma historia. Joven, preparada por sabios, con ciertas responsabilidades para gobernar. Y entonces, justo en este momento, estoy atravesando por una noche oscura del alma, me llega este anillo con toda esta dialéctica, yo digo, wow, hay algo de lo que tengo que tomar de la infancia para empoderarme, porque hay algo que tengo que empezar a gobernar en mí. Entonces recuerden que los símbolos dentro de la mitología no es que sean tan, ¿cómo se llama?, explícitos. Entonces, por ejemplo, Merlín en la historia de Arturo solo era la representación del arquetipo del mago que Arturo tenía. Y era un ser mayor, sabio, con una gran sabiduría, con el que tenía la fuerza de transformar, hacer magia. Por eso Arturo, con la palabra, transforma la verdad de la espada y la saca. ¿Vamos viendo? Y entonces miren lo que dice Manuelito. Manuelito dice, no, es que yo quiero ir a Alemania porque allá hay científicos, hay investigaciones, yo quiero aprender alemán. ¿Qué aspecto de él está siendo llamado a Alemania? Manuelito, tienes que darte ese viaje, porque muy seguramente los pensamientos que estás tratando de sacar de esa piedra, que son todas las trabas mentales que tienes, al nombrarlo, lo que quieres lograr es que haya ahí un tesoro para ti, pero no es un tesoro desde el alemán, sino desde los arturianos, porque los invocaste, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma puedo ir generando contacto con los arturianos? ¿De qué forma puedo trabajar con mi mago para ir haciendo lo que sea que me corresponda hacer en el lenguaje simbólico? Después les propongo que, o después no, aquí en el ebook les propongo que revisen qué historias se han contado en relación al dinero, en relación al trabajo y en relación a la pareja, por ejemplo. Y miren qué mito se repite, qué historia se repite. ¿Mm? A escribir, chicos.
Bien, vamos a continuar. Les dejo de tarea que escriban qué mitos han escuchado alrededor del dinero, del trabajo y de las relaciones o de la familia, ¿vale? ¿Qué historias han escuchado de sus abuelas, de sus mamás, de sus hermanos, de sus tías? Por ejemplo, si yo quiero tener un emprendimiento y estoy en el trabajo del emprendimiento, pero la única forma en que las mujeres del sistema han aprendido a ser exitosas es por medio de un trabajo estable, ahí hay un mito. Entonces, ¿qué inconscientemente busca en mí esa estabilidad y qué lugar esa estabilidad me da éxito dentro del sistema familiar para creer que esta es la única forma en la que puedo generar dinero? ¿Vamos? O em, por ejemplo, en mi historia personal, em, mi mamá tiene conflictos con mi abuela paterna para poder casarse con mi papá. Tienen una relación súper trajinada, pero son el matrimonio más estable. Entonces, nosotras de hijas crecimos escuchando que para poder tener un matrimonio estable teníamos que tener conflictos con quiénes, con la suegra. Bien, impresionante, ¿no? Entonces, hasta que uno escucha eso, uno dice, ¿qué? Para tener un matrimonio estable tengo que tener conflictos con la suegra. ¿En qué planeta existe eso? No se puede tener una buena relación con la suegra. ¡Pum! Ahí se rompe el mito. ¿Vamos? Pero son las historias. Entonces, imagínense que estos mitos que hemos venido escuchando del sistema son como una historia que escuché que una abuelita aprendió a cortarle la cola y la cabeza a un pescado. Y así lo aprendió su hija y su nieta. Un día, la nieta pregunta a mamá por qué nosotros siempre le cortamos la cola y la cabeza al pescado. Y la mamá le dice, vaya y pregúntele a su abuela, que su abuela es la que debe saber. Y entonces la nieta va y le pregunta a la abuela, abuelita, ¿por qué siempre le cortamos la cola y la cabeza al pescado? Y la abuelita le dice, mijita, es que antes éramos tan pobres que la sartén que teníamos solo cabía el pescado en la mitad, entonces tocaba cortarle la cola y la cabeza. Y así fueron replicándolo los miembros del sistema familiar, pero nunca lo cuestionaron. Hasta que llega a nuestros oídos y ya no es funcional. ¿Vale? Listo. Bien, el mito no se relata o no se escribe por hechos externos. Hay un patrón que estudió tanto Carl Jung como también Joseph Campbell, quien este último escribió un libro que se llama El viaje del héroe. Es un libro súper recomendado. Pero dentro de la estructura de los mitos, tanto en la mitología griega como en la mitología romana, como en la mitología egipcia, hasta, por ejemplo, la mitología que tenemos en nuestras comunidades indígenas, y yo no sé en Guatemala, los mayas qué mitologías tengan, pero yo he podido contrastar los mitos, por ejemplo, egipcios con los colombianos. Entonces, lo que era Tot, que enseñó Egipto como Hermes Trismegisto a evolucionar, aquí en Colombia, en la mitología muisca, es Bochica, ¿no? Entonces, un señor mayor, un anciano con un bastón, con una sabiduría ancestral, enseña a un pueblo a organizarse y se ordenan en alfarería, agricultura, gastronomía, y hace la división de las aguas, que es la división de las eras, la era emocional y la era racional, que también viene de la mitología de Lemuria y de la Atlántida. Porque Lemuria y la Atlántida, si bien fueron civilizaciones que hicieron parte de este planeta, Lemuria hacía parte de todo el campo sutil, el campo emocional, la Atlántida todo el campo mental. Se divide y se hunde también en las aguas. ¿Vamos? Entonces, en todos nosotros hay rezagos de toda esta mitología, porque son las historias que venimos escuchando. Hemos escuchado
de Atenea, de Zeus, de Afrodita. También hemos escuchado en la mitología romana que Venus, Marte, ¿no? El dios de la guerra, en fin. Entonces, el patrón estructural mítico está compuesto por un llamado, que el llamado es cuando me siento incómoda, cuando siento que no encajo, cuando siento que tengo que hacer un cambio o necesito tomar una decisión. Hay un llamado, un vacío, una crisis existencial, una insatisfacción que busca inexplicablemente que haga un cambio. Desde el aspecto psicológico, el llamado representa el patrón de vida que estamos llevando que ya no es funcional. Entonces, cuando un consultante llega a terapia con el deseo de hacer un cambio, es porque ya no le es funcional el patrón que viene llevando en su vida. ¿Le funcionó? Por supuesto que sí, lo trajo hasta donde está. Pero cuando hay una necesidad de cambio es porque eso ya no lo necesita. Ahora, se empiezan a eliminar en el estado de conciencia mensajes como mecanismos de defensa. ¿Por qué? Porque en términos del ego, digámoslo así, el ego, que es la estructura, desde los conceptos psicológicos es la estructura, el ego aprendió que esa forma era la única forma para mantenerse vivo. Entonces, el ego, si no se le da una nueva información de cómo saber sobrellevar una situación, que de aquí la importancia del mito, el ego hace el cambio, pero va a volver a vivir el mismo suceso cuantas veces sea necesario. Entonces, ¿qué ocurre normalmente? Supongamos que estamos en un planeta llamado Alfa. Y Alfa es un planeta donde hay una estructura, hay una rigidez, hay unos acuerdos, ¿bien? Todo está en el marco establecido. Hay un cambio, se sale de la regla de la norma el cambio, y para que la persona vuelva a la tranquilidad o a la estabilidad, simplemente es regresar al comportamiento anterior. Eso es lo que normalmente ha hecho el ego. Por eso repetimos patrones, porque simplemente hacemos una modificación del comportamiento y volvemos a lo de anterior. Yo los estoy invitando a través de la construcción del mito a cambiar de planeta, a salirnos de alfa para movernos al planeta beta. ¿Cuál es el planeta beta? Cuando yo mm, me doy cuenta de que estoy en un planeta cambiante, con tecnologías diferentes, que hoy llueve y mañana hace sol, que tiene diferentes recursos, entonces yo, que soy el personaje que está habitando este planeta, voy a usar lo que tengo a mi alcance para transitar el planeta. Eso quiere decir que puede que hoy use para transitar el planeta patines, pero si estuviese en alfa, los patines serían el único medio de transporte con el que me puedo mover en el planeta. Si llego a usar bicicleta no es normal. Entonces tengo que, para volver a la normalidad o a la tranquilidad, volver a usar patines. Bien, ese es el lenguaje de alfa. Pero con el mito los estoy invitando a movernos al planeta beta. ¿Qué quiere decir? Hoy hay ramplas, entonces puedo usar patines. Desde hoy ¿qué quiero usar? Bicicleta. Bueno, usemos bicicleta. Y mañana barco, y mañana bus, y mañana carro. Es decir, que en el planeta beta trabajamos con lo que hay, con lo que se presenta y con lo que tenemos se transforma en la realidad. Y sí es un poder que tenemos todos, no es exclusivo ni inherente a una sola persona. Entonces, el llamado es este impulso que tengo de insatisfacción o de crisis existencial o de malparidez existencial en donde siento que necesito hacer un cambio. El segundo movimiento es la crisis como tal. Entonces, son las dinámicas relacionales que colapsaron. Cuando hablamos de dinámicas relacionales desde la psicología, no estamos hablando únicamente
de personas, la dinámica que yo tengo con una persona, sino también que tengo con el trabajo, con el dinero, con la salud, con las personas, con mi familia. Entonces, cuando alguna de esas situaciones colapsa, es, por ejemplo, que perdemos el control, nos da algún ataque de ansiedad o depresión, se fractura la imagen que yo tenía de mí mismo, pierdo mi trabajo, tengo un fracaso amoroso y tenemos una ruptura, un divorcio. Entonces, cuando se da un suceso en el estado de la materia físicamente, ahí es cuando ya entré en el segundo proceso estructural del mito, que es la crisis. Primero recuerden que es el llamado. Yo empiezo a sentir que las cosas no están bien. Yo empiezo a sentir que hay algo que está diferente. Yo empiezo a sentir cosas raras. Cuando ya se lleva a la realidad, ya entra la crisis, porque ahí es donde se da el colapso. ¿Bien? Luego viene el descenso. ¿Qué es el descenso? Em, es una etapa a la que todos le corremos. De ahí viene la energía de escape inconscientemente. Y el descenso es cuando empezamos a encontrar versiones de nosotros que no nos gustan. La culpa, la rabia reprimida, el trauma no elaborado, el duelo, ¿no? La incapacidad de hacer cambios. Nos empezamos a sentir desorientados, confundidos, pequeñitos, inconscientes. Ahí, cuando empezamos en el proceso de descenso, empezó nuestro proceso desde el chamanismo o desde el estado, como lo dice Jung, de iniciación. Normalmente, ¿qué hacemos en el descenso? ¿Qué se les ocurre que uno hace en el descenso? Una persona normal, ¿qué creen que es en el descenso? ¿Qué se les ocurre? Yo Una pienso persona. que mirar todos los defectos, todo lo que uno está haciendo mal, ¿no? Eso es una persona ya con conciencia, pero una persona en el descenso, en un mecanismo de defensa, una persona normal, sin autoconocerse, se llena de más trabajo, se enferma. La crisis o el colapso es en su casa, llega tarde de trabajar, que ahí es donde ustedes me escuchan, que es el famoso escape. ¿Se acuerdan que hemos mencionado muchas veces el escape? Entonces, normalmente cuando una persona está en el estado de descenso, busca la forma de escapar. Y la forma de hacer es entrar en hacer, no dejarse ser en el descenso. Y paradójicamente, cuando una persona viene a un proceso terapéutico porque está ya en la crisis y entra en el proceso en crisis, adivinen qué, la sombra se le exacerba. Entonces, el mecanismo de defensa de una vez es decir, no, esto no me está sirviendo, esto no me está funcionando, estoy desesperada, es que no me hallo, es que no me gusta, es que... Y resulta y pasa que eso que está nombrando, que eso que está viviendo, es la sombra en acción. Porque esa sombra lo que está haciendo es mostrarse magnificada para que la persona pueda verla y pueda ver todo eso a lo que normalmente suele huir. ¿Vamos? Si me pongo muy compleja, me paran y me preguntan, porque ustedes ya conocen este nivel de pasión. Después del descenso, que es cuando yo empiezo a, uy, no, no me gusta, no me hallo, me estoy desesperando, entra la transformación. Entonces, la sugerencia es cuando se identifiquen en un descenso, déjense ser el descenso. En otras palabras, en una de las claves genéticas habla de la entropía. ¿Se acuerdan los que están leyendo las claves genéticas? La entropía.
Y la entropía dice que es un proceso bioquímico por donde todos tenemos que pasar de un proceso depresivo, ¿cierto? Solo que hay depresivos reprimidos y represivos reactivos, y el descenso, que en este caso sería el estado de entropía, es necesario. Ahí van haciendo las conexiones con las claves genéticas. El siguiente paso es la transformación. Y la transformación es cuando tomamos conciencia y damos el salto al nuevo orden. Es decir, salimos de alfa para pasar a beta. Y cuando hacemos ese salto es cuando empieza a darse el movimiento. Todo empieza a moverse, el entorno, se da la sincronicidad. Hay un sentimiento de emoción que puede que sea integración, ¿no? La comprensión. He integrado, he visto mi vulnerabilidad, me he dejado ser, he pedido ayuda. Y ahí es cuando la persona en el estado de transformación entra a convertirse en alguien nuevo, por lo menos una versión más auténtica. Y finalmente se da el proceso de alquimia. ¿Se acuerdan en una masterclass que les di todas las fases alquímicas que hay del negreo, de la fase de la claridad después del negreo, donde se lleva al mercurio a levantar el oro? Entonces, ese último proceso, que es el regreso o el retorno, como lo dice Jung, yo honestamente les cambié la palabra porque no me gusta la palabra regreso ni retorno, porque es volver al mismo punto. Entonces, yo en ese punto se los puse como alquimia, que es que emerger al mundo con una nueva conciencia. Si yo les dejo la palabra retorno, estaríamos volviendo al mundo, pero al mismo punto. Entonces no tiene sentido. Perdón, Jung, pero prefiero hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa con un proceso alquímico? Pues estamos emergiendo al mundo, sintiendo diferente, decidiendo diferente, amando diferente. Que ahí es cuando, por ejemplo, yo les suelo decir, todo lo que esté pegado con mocos que se caiga. Que se acuerdan que empezamos a vibrar diferente y entonces los amigos con los que antes salía ya no resonamos, y las cosas que antes me gustaban ya no me gustan, precisamente porque cuando uno emerge, ve las cosas con otros ojos. Entonces, desde ahí voy a dejarles la tarea de la página 11, que para ustedes es la página 9, donde vamos a decir, tomemos conciencia en lo cotidiano. Ahí les hago unas preguntas claves. Ustedes se van a tomar entre hoy y mañana a responder poco a poco, porque ya se empieza a mover el ego, ¿vale? ¿Cómo se mueve el ego? Con hambre y con sueño. Sí. Así es el ego, ¿vale? Entonces, les voy a dejar la tarea de la página 9 y la página 10. Son preguntas, no se me adelante, hasta ahí. Y les voy a dejar la tarea de empezar a buscar un mito de la mitología griega, de la mitología egipcia, de la mitología romana o de la mitología maya de sus países, el que ustedes quieran. Van a elegir un mito que les guste, que les llame. Que ustedes digan, Cata, yo no sé qué tiene ese mito, pero es que siempre me ha llamado. Y lo vamos a traer. Y ojalá si lo pueden traer impreso, se los agradezco, ¿vale? Si ese mito viene con imágenes, traigan las imágenes que encontraron de ese mito, y vamos a traer resaltadores o colores o marcadores. ¿Estamos? ¿Por qué, amores? Porque los mitos incluso son herramientas para transitar una situación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que les dije que me llegó un anillo de Cleopatra que me trajo una amiga de Egipto? Entonces, ¿cuál va a ser mi tarea? Yo mañana traigo impreso el mito de Cleopatra y cada uno va a traer su mito.
Y entre todos vamos a subrayar elementos, frases, contratos, todo lo que está en el mundo simbólico para ver qué viene a decirnos esa información para que podamos emerger al nuevo estado de conciencia. ¿Está clara la tarea? Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Súper. Entonces, amores, vamos a descansar. Descansen bonito. Cómo se movió información del inconsciente y cómo se movió información del ego, tengan una libreta al lado de la mesita de noche. Si se sueñan con algo, al otro día lo anota, ¿vale? No van a interrumpir el sueño para anotar el sueño, ¿no? Porque si no quedan desvelados. Em, Muy pendientes mañana a qué símbolos, mensajes y señales les aparecen. ¿Listo? Eso, amores lindos. Descansen. Bonita noche. Me encantó verlos Gracias. a ustedes. Gracias, feliz Chao. noche. Chao, Abrazo amores. para todos. Gracias. Abrazo. Feliz descanso. Bye.